Mi gente de Ávila TV, bienvenidos a tu podcast preferido Entre Películas. Hoy vamos a hablar de un género muy interesante, sobre todo porque académicos han buscado ir catalogando ciertas películas con un interés de ir demostrando teorías, dando contenido al cine que no solamente se enmarca en los géneros clásicos. Este es el subgénero de Coming of Age. Pero primero, quiero recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes, Ávila TV, @AvílaTV suena. Tenemos también en YouTube Ávila TV. Y bueno, por acá Ricardo Romero con @ItacaNáufrago. También tenemos Entre Películas 2022. Por acá Mariana Yepes. Mariana Yepes en Instagram y Twitter. Bueno, Mariana, Coming of Age. Digamos que estos teóricos que buscan generar nuevas, ideas sobre lo que es el cine y sobre todo para ir de alguna manera generando un catálogo, inclusive hasta una filosofía a través del cine. Coming of Age, como lo indica en inglés, es o alcanzando la edad o llegando a la edad. Podemos ver que muchas películas que están enmarcadas dentro de los géneros clásicos, de acuerdo al contenido, se pueden, digamos, ir direccionando hacia este nuevo subgénero, porque es un subgénero. Es un subgénero, Sí. totalmente. De hecho, creo que ha servido sobre todo como para... Tenemos este subgénero, pero la gran mayoría de la filmografía enmarcada en otra. Fusionando comedia, Hasta terror. fusionando comedia, terror, romance incluso. Sí. Y con una filmografía pues también bastante elaborada, sobre todo en los últimos tiempos. Sí. Pero yo me iría a los clásicos. Dos clásicos puntuales, Rebelde sin causa y Los 400 golpes. Bueno, pero hay un clásico en Coming Age que está considerada la primera mejor película por los críticos del mundo. Se trata de Ciudadano Kane. También. Vemos Orson Welles. vemos a ese retrato que hace Orson Welles del emperador amarillo. Uh-huh. Ese Ciudadano Kane que evoca completamente a William Randolph Hearst, que era uno de los magnates mediáticos de la época, y lo vemos en distintas facetas, pero sobre todo va evolucionando el personaje. Incluso es increíble como Orson Welles con 25 años se muestra en pantalla, y que para la época fue un maquillaje maravilloso. Lo vemos como un hombre de 60 años. Una de las mejores películas de la historia del cine de Ciudadano Kane, un referente además notorio dentro de la historia del cine, además con un contexto político y social bastante marcado. Sí, sobre todo porque allí vemos cómo se maneja el entramado de los medios, y estamos hablando de que en aquella época eran los periódicos, efectivamente la radio. Y en un cómo principio sigue vigente Ciudadano Kane. Sí, sigue en muy nuestro vigente. tiempo. Bueno, ahí tenemos un gran ejemplo de Coming of Age. Esa película luego permite que otras, o sea, hay como una nueva narrativa en el cine a partir de esta maravillosa obra que hace Orson Welles. Ahora, háblame de Rebelde sin causa. Bueno, Rebelde sin causa para mí, una de mis películas favoritas de este subgénero. También con una profunda crítica social, además, Rebelde sin causa. Ahora, el personaje que hace James Dean, digamos... La escena icónica en la estación de policía. Sí, es un personaje que pareciera que está loco, que Así pareciera es. que incluso podemos decir que mucho de lo que tenía el personaje parte de lo que era la propia personalidad de James Dean está Pero a mí retratada allí. particularmente con Rebelde sin causa me pasa algo. O sea, si bien tenemos este género marcado, pues por la madurez de los personajes, desde que están pequeños hasta que se hacen adultos, en Rebelde sin causa es al revés. Por ejemplo, como puede pasar también en el curioso caso de Benjamin Button. Sí, hay una transposición. Claro, en dos temáticas totalmente diferentes, pero con ese punto en común. En Rebelde sin causa es la degradación de ese personaje, que tú dices, está loco, tiene razón,
y te pones en esa disyuntiva como que el bueno y el malo, qué podemos hacer. Pero que también está como contra de un sistema. Elia Total. Kazan, digamos, cuando concibió esta película, no la concibió como una película desde una perspectiva de contenido subversiva y terminó convirtiéndose en una película subversiva. Digamos, después de Zapata, Viva Zapata, que es otra película de Elia Kazan, quizás su película más subversiva sea esta, sea Rebelde sin causa. Y el tema de la edad o de la madurez está muy presente, sobre todo en un personaje que pareciera que en algún momento quiere encontrarse a sí mismo. Ahí es donde está gran parte del desarrollo de la madurez. Pero otra película interesante, incluso dentro del género musical, ya partiendo, que ya se convirtió en un clásico, es Vaselina. Es una película donde vemos a estos personajes vestidos de rockabilly, están terminando la prepa. O sea, Me llaman la prepa. Sí, la prepa, como La le dicen prepa. en los Estados Unidos, y después de salir de la prepa, se encuentran en una edad adulta. Vemos a una Olivia Newton-John y vemos a un John Travolta que, digamos, tenían un gran romance y que después tomaron distancia. Y para no caer en spoiler, tienen un encuentro, pero ese encuentro tiene que ver con la madurez. Pero, por ejemplo, en el caso de Vaselina, lo que hablábamos con este subgénero. Efectivamente, una temática marcada, un encuentro con el amor, los personajes pues se encuentran en una madurez, pero no están marcados, sin embargo, en este contexto. Te muestran más para vender una historia de amor. De hecho, John Travolta se catapulta como actor es en Vaselina, pero Quentin Tarantino lo saca pues de esa casilla del niño bonito de Hollywood, por ejemplo. Pero también yo quisiera hablar de Carrie. Carrie también, pues, un clásico de Stephen King. De Stephen King, así es. Sí, ahí se muestra a una niña que tiene muchos temores, que tiene muchos miedos y cómo ese miedo inclusive va evolucionando. O sea, el miedo es algo presente en la edad. Cuando uno está pequeño, que no tiene, por decirlo de alguna manera, experiencia y no sabe cómo enfrentar las cosas, es algo de lo que muestra Carrie. Creo también que Carrie, más que mostrar la edad, lo que muestra es como los cambios de personalidad, como cómo la persona va evolucionando de acuerdo a las experiencias que tiene. Sin embargo, se mantiene esa niña miedosa en esas etapas. A mí me pasó con Carrie, hay una escena icónica de Carrie, que es el tema de la sangre, cuando ella se envuelve en la sangre, no sé qué. Pero es una historia que a mí, por ejemplo, no me termina de convencer. Sí, creo que le faltó algo de desarrollo. Yo siento que es un guión muy forzado que quisieron contar en un largometraje. Si era por un cortometraje, buenísimo, chévere. Sí. La historia marca y sería otra cosa. Pero siento que es una película desgastante que no te deja ningún mensaje. Sí, yo lo que creo que el mensaje que te dice en parte, y eso cuando uno ha leído la obra más o menos logra, digamos, compaginarlo, es que, bueno, tienes que superar tus miedos de pequeño, tienes que superar tus traumas, tienes que salir adelante. Digamos, es una de las grandes metáforas que generalmente transversalizan el discurso de Stephen King en toda su obra sobre terror. Pero hay que hablar también de el coming of age en el cine latinoamericano. Voy a traer a colación una película que de alguna manera pasó sin pena ni gloria, pero es una gran película porque marca un coming of age no solo en la madurez de los personajes, sino en las etapas, que pasa con Vaselina. En Vaselina, recuerda que ellos eran rockabilly, estaban vestidos de una manera y luego empieza como a cambiar la moda. Y en este caso, una película de este actor chicano, Edward James Olmos. Edward James Olmos se estrena como director de cine con American Me, Americano Yo. Esa película retrata una realidad extraordinaria, invisibilizada en los Estados Unidos. Era cómo vivían los chicanos en la época de la Segunda Guerra Mundial, cómo eran ellos incluso atacados, cómo eran, había una xenofobia contra estos chicanos.
que también se retrata un poco en El laberinto de la soledad, esa gran obra ensayística de Octavio Paz. Estos personajes pasan por unas etapas. El personaje de Eugene Olmos es un niño, o son unos niños criados en Los Ángeles, en una ciudad donde el dominio del establishment blanco los tenía marginados. Esos niños se convierten por el sistema, o como se está mostrando en esta película Coming of Age, en unos delincuentes que luego van a la cárcel. O sea, pasa por todas esas etapas. Y este personaje que logra convertirse dentro de la cárcel como en el gran Pran, en el gángster, porque además dominaba efectivamente a la mafia latina, que estaba allí. Sigue sin apartarse, como continúa en el contexto pues actual el tema. Pero él madura. El tema de los latinos, el tema de etiquetas. Sí, hay un tema de etiquetas, pero sin embargo, él madura porque la película muestra que efectivamente no es que los latinos son unos delincuentes, es que un sistema los llevó a eso, porque bueno, dentro de la cárcel no solamente comparten con latinos, ahí están blancos, negros, asiáticos, hay una cantidad de... allí están todos los delincuentes. Estadounidenses, mexicanos, salvadoreños. Pero parte de lo que cuenta la película es cómo él evoluciona y se da cuenta que hay que superar eso. Y cuando lo va a superar, se encuentra con una gran barrera, que hay todo un sistema que quiere frenar. De hecho, él intenta que su hermano no siga ese derrotero que lo llevó a él después a un final fatal. Pero antes de seguir con nuestro análisis, Entre Películas 2022 a través de nuestro Instagram, Ávila TV, ¿suena nuestro canal de YouTube, Ricardo? Sí, Ávila TV. Mis redes personales en Instagram y Twitter, @Mariana Yepes. @Itacanáufrago. Bueno, pero sigamos hablando pues de este subgénero, como lo hemos catalogado pues el día de hoy en nuestro episodio. American Pie. Vámonos a un tema un poco más comercial, además. Más comercial y, mira... Yo me quedo con la primera, American Pie. A mí me gustan las tres porque, fíjate, American Pie se inspira en una película, quizás cerca de 20 años antes, que se llama El último americano virgen. American Pie está inspirada en ese clásico, es un clásico también del New Age. Es sobre unos muchachos que también están, entre comillas, en la prepa, que están con esas hormonas a millón, que están, por decirlo de alguna manera, buscando encontrarse en el sexo, porque es lo que el leitmotiv, es lo que los empuja a ellos a una dinámica de vida. Y luego se encuentran con que, bueno, después del sexo pareciera que empezaron a madurar. O sea, es más o menos lo que se está resignificando en esa película. American Pie toma parte de esa tradición que está allí, sobre todo porque hay una socialización del tema sexual en estos adolescentes, y a pesar de que hay mujeres retratadas allí, son los personajes masculinos sobre los cuales hay como una hegemonía del tema sexual. Ricardo, pero también hablemos de un clásico además de la literatura, Los Miserables, además. Para mí, un gran libro, por supuesto. Un gran libro y grandes películas. Particularmente las últimas dos versiones que me han gustado, con una actuación magistral, Uma Thurman, por supuesto, y un Hugh Jackman inolvidable, con un musical de Los Miserables, además. Siento que, bueno, Hollywood en ese aspecto como que la tiró para el techo con estas dos versiones. Sin embargo, te voy a decir, me quedo con una que evoca a mi niñez, es esa versión donde está un gran Anthony Perkins. Es una versión hecha para televisión, no fue una versión que se pudo ver en los cines, efectivamente, de la época, pero fue hecha para televisión. Algo que hay que acotar aquí de Los Miserables es que efectivamente en la obra literaria se ve una evolución de los personajes, sobre todo de Jean Valjean, ese personaje que tiene que enfrentarse a su pasado y que su pasado lo va persiguiendo. Y ese pasado efectivamente lo lleva a él a, bueno, tengo que enfrentarlo, no puedo seguir huyendo de él, no puedo seguir enmascarándome, no puedo seguir ocultándome. Eso es algo muy interesante dentro de esa trama de lo que es el coming of age. Yo siento que además esa dupla fue espectacular entre Hugh Jackman y Russell Crowe, y una Anne Hathaway también, con una actuación espectacular, y una Cosette
estupenda. Pero mira, no olvidemos otras películas de Coming of Age interesantes, como es el caso de Malcolm X. Malcolm X o Malcolm X, esa película de Spike Lee, muestra toda la evolución espiritual, política, de un personaje que marcó la historia de los Estados Unidos y sobre todo de la historia de los afroestadounidenses, donde a diferencia de lo que representó Martin Luther King, incluso desde lo que representó colectivamente y políticamente las Panteras Negras, vemos a un hombre plenamente valiente, subversivo, pero que su valentía fue construyéndose. Su valentía se construye en la cárcel. Es lo que podemos ver cuando lo capta este musulmán, que luego inclusive se convierte en su adversario y dicen que es el por decirlo de alguna manera, y como lo he leído yo en algunas biografías, es básicamente el que lo mata. No, y hablando puntualmente de Spike Lee, además, o sea, marcaba una filmografía totalmente opuesta a lo que había hecho. Sí, había hecho Boys on the Hood, pero que también es una película que pudiéramos catalogar de Coming of Age. Pudiera ser, sí, tiene varias corrientes, pero un Spike Lee que habíamos visto en otra tónica, en otras cosas, pues. Sí, porque es un Spike Lee que está diciendo, bueno, hay que contar esta historia de este gran personaje. Vemos a un Denzel Washington. Además. Y no hay que disfrazarla. O sea, además él marca una posición además política y social contundente. Sí, a pesar de que Spike Lee no es un musulmán, es más bien, digamos, alguien afecto a las Panteras Negras, pero muestra cómo gente como Malcolm X fue como muy incisivo. O sea, Malcolm X era muy peligroso para el establishment norteamericano, sobre todo porque se estaba convirtiendo en una figura internacional. O sea, o se convirtió en una figura internacional, y es una figura que estaba desmarcándose de una cantidad de cosas. Por ejemplo, dentro del mundo musulmán estoy hablando del mundo musulmán afroestadounidense específicamente, porque hay varios mundos musulmanes dentro de Estados Unidos. En este caso se estaba desmarcando de quien fue su gran mentor, quien fue su gran maestro, al que, bueno, le probaron, digamos, cosas que no eran, que eran contrarias a los principios de ellos. Cómo Malcolm X se enfrenta al propio establishment desde donde él se estaba formando. Ahora, también hablemos de Boyhood. Una de las mejores apuestas para mí que ha hecho Hollywood. Además, con una filmación eterna. Sí. De unos cuantos años. Pero, ojo, es una película, particularmente cuando yo la vi la primera vez, la vi en 2 días. Porque es una historia, ojo, bastante condensada, con bastante tela que cortar, sí, pero con un personaje maravilloso. No voy a hacer spoiler, vean Boyhood, porque es una maravilla de película. No voy a hacer spoiler de esta película, pero hay que hablar de una película venezolana. Tiene 2 partes, pero la primera parte también es una película Coming of Age, y estoy hablando de Clemente de la Cerda, y estoy hablando de Soy un delincuente. Soy un delincuente. Podemos ver allí a un Orlando Zaramera que pasa por diversas etapas en su vida, y entre ellas una de sus etapas que va partiendo de la adolescencia hacia su adultez. Él alcanza también la adultez en la cárcel. O sea, es cuando está en la cárcel que él ve como un niño, es allí donde incluso ese personaje cambia, madura, cuando ve que quieren abusar de otro niño, que quiere que no se repita el ciclo, un ciclo perverso, donde ese niño que él considera que era inocente, bueno, lo echaron a perder, es lo que se está mostrando allí. Y luego vemos otra etapa en Reincidente, en esa segunda parte, una película que, a pesar de que Clemente de la Cerda es uno de mis cineastas favoritos, me parece que no caló como la primera, sobre todo porque lo que quiso fue repetir parte de la fórmula cuando pudo haberse contado otra historia. Pero hablemos también un poquito de este género, pero ojo, marcado siempre por temáticas que van desde la niñez hasta la adultez. Pero también es importante el crecimiento psicológico también contado. La vida de Adele, por ejemplo. Vemos en el caso de una de sus protagonistas, una
chica totalmente sumisa que no acepta pues su orientación sexual, perdón, y vemos como poco a poco va madurando, se va encontrando a sí misma pues con una chica. Sí, y bueno, pues quisiera, digamos, finalizar este podcast hablando de Forrest Gump. Forrest Gump también es una película que podemos enmarcarla dentro de este subgénero. Vemos a Forrest en su... Run, Forrest, sí, run. en su niñez, un niño que tiene condiciones especiales, que luego pasa también al amor. Y incluso esta chica de la que se enamora Forrest, sí, también es una... También es un personaje que pasa por varias cosas, va a madurar y bueno, se va a encontrar con el amor con el que siempre tuvo que estar. Es más o menos. Ahora, bueno, también hay que decir algo. Hollywood también ha apostado al tema comercial. Sí. De zapping. Bajo la misma estrella. 3 metros sobre el cielo. La eterna y creo que la cara de los dos no favorece Euforia. el día de hoy. Euforia. No, pero Si ustedes quieren ver Euforia, vean bueno, Euforia. Yo soy no anti-Euforia, yo me resisto. pero sí siento que ha sido algo muy marcado para los chamos en un mensaje que no debería ser. Bueno, Me van a cuestionar por esto, pero bueno, abramos el debate. Pero mira, Mariana, hay hay tantos clásicos por ver, hay películas Sí. con maravillosos contenidos dentro de este Coming of Age. Creo que lo que podemos hacer nosotros es darles estas recomendaciones para que vean que hay algo más allá de lo que está en Netflix, que hay algo, inclusive que hay cosas más allá de lo que es Hollywood. Hay más allá de Zendaya, por favor. Sí. Sí, entonces creo en esto, que el Coming of Age nos puede de alguna manera hacer es un cine que sirve para formarse, como para uno también pasar a otras etapas. O sea, los cinéfilos también tenemos nuestras etapas. Así es. Bueno, abrimos entonces este debate con este subgénero en todas nuestras redes sociales. @AvilaTV suena entre películas 2022, mis redes personales, Twitter e Instagram, @Mariana Yepes, nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, Avila TV, y mi red personal, @Itacanáufrago. Los análisis más importantes dedicados al séptimo arte, acá en tu podcast de cine entre películas. Será hasta una próxima ocasión.